Con un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa que es de interés general. Recuerden, hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Y ustedes están bien informados para que no se dejen manipular. Y empecemos precisamente con información general. Por instrucción directa del presidente Gustavo Petro, la nueva reforma a la salud se presentaría como ley ordinaria. Esto implica que se tramitaría a través de las comisiones séptimas de Senado y de Cámara, de la misma manera que el anterior proyecto que no prosperó en el Congreso de la República. El expresidente Juan Manuel Santos confirma que no va a asistir a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores con el presidente Gustavo Petro Rego. Pero eso sí, envió un mensaje al mandatario en el que le solicita que Colombia no se convierta en cómplice del régimen de Nicolás Maduro, quien, según el expresidente Santos, ha perdido toda legitimidad y definitivamente debería salir del gobierno venezolano. La senadora por el Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta ya tiene listo el borrador del proyecto de ley de acto legislativo que busca reformar la Constitución Política de Colombia para que se permita la reelección presidencial. El objetivo de la senadora Zuleta es eliminar la primera parte del artículo 197 de la Constitución Política de Colombia y que diga lo siguiente: ninguna persona podrá ser reelegida a la presidencia por más de 2 periodos consecutivos ni por más de 3 discontinuos en cualquier tiempo. Y elimina que la prohibición de la reelección solo pueda ser reformada o derogada mediante referendo o asamblea constituyente, como aparece hoy. Esta es información que tiene que ver con su interés y por eso aquí la tenemos así sucintamente para empezar Sinergia Informativa. Vamos con otra noticia bien importante, tiene que ver con la decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Bogotá. La decisión final se refiere a que no acepta que se haya nulidad en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De esta manera, este tribunal confirma la decisión de la juez 44 de circuito de Bogotá, que negó la solicitud de nulidad que inicialmente presentara la defensa de Álvaro Uribe Vélez durante la audiencia de acusación del pasado 24 de agosto. La juez que había hecho había negado esta solicitud es la juez Sandra Liliana Heredia. Vamos a ver un segmentico aquí del momento en que se plantea esta decisión por parte del magistrado Manuel Antonio Merchán, vuelvo y digo, del Tribunal Superior de Bogotá. Atribuida a Álvaro Uribe Vélez, no tiene objeto de entrar a analizar el contenido de las sentencias de la Corte en materia de controversia en sede de primer grado. En consecuencia, al no haberse demostrado y validado los fundamentos de derecho que, a la vez, permitieran la revisión de los fundamentos de hecho que refiere la defensa en uso del recurso de apelación para constatar una afectación del debido proceso en las garantías de los derechos de defensa y contradicción, exime al tribunal de dar por descontada la concurrencia de tal principio, es decir, el de acreditación, necesario en el estudio de la nulidad y, por ende, apareja como efecto lógico que se confirme la decisión de primer grado en lo que fue materia de apelación y se regresará a la actuación de manera Bueno, a propósito del tema con que empezó esta semana en relación con la primera autorización que dio la Aeronáutica Civil para que las aerolíneas pudieran tranquilamente cancelar, suspender y reprogramar sus vuelos debido a la escasez de combustible para aviones, y la decisión, esto lo contamos ayer, que se tomó posteriormente al conocerse esta noticia que alarmó al país, por parte de Ecopetrol, en el sentido de que iban a importar 100.000 barriles de este tipo de combustible
quedó solucionado el problema. No obstante, pues, se haya aprovechado la coyuntura para, en un país tan polarizado como el nuestro, pues ir con dimes y diretes, aprovechar los medios de comunicación, incluso los hegemónicos tradicionales, pero especialmente las redes sociales, para señalar, para atacar, para hacer lo que se hace precisamente en estos lamentables momentos que sufrimos, porque es de sufrirlos, de polarización en Colombia. Lo cierto es que se toma pues la decisión y aquí vamos a escuchar a tres protagonistas del alto gobierno dándoles a los colombianos parte de tranquilidad. Empecemos con Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol. Desde Ecopetrol, ratificando nuestro compromiso de garantizar la disponibilidad del Jetta 1 para la aeronavegación en todo el país, entregada en cumplimiento de nuestra obligación contractual a los distribuidores mayoristas. Andrés Camacho, el ministro de Minas y Energía, también dio parte de tranquilidad. PMV Combustibles de Aviación, las sesiones de trabajo que hemos adelantado durante todos estos días, la supervisión, y ratificamos con la comunicación recibida del principal comercializador de combustible de aviación que la situación es de normalidad en el país para la aeronavegación y pues esperamos que todos los usuarias pues garanticen también su operación, sus vuelos. Y María Constanza García, ella es la ministra de Transporte, sumándose a este parte de tranquilidad para el país. A lo largo del día hemos hecho el monitoreo de las operaciones y efectivamente, producto de la comunicación que se recibió del principal proveedor de combustibles, las dos principales aerolíneas del país, Avianca y LATAM, están informando a la autoridad aeronáutica de nuestro país, a la aeronáutica civil, que se empieza la normalización de las operaciones. Insistimos en la información que esta mañana entregamos, que se tenía una normalidad en el suministro y hoy precisamente esta comunicación que conocemos de parte de Terpel, con la información además que habíamos entregado el día de ayer a lo largo del día en las reuniones que tuvimos, se confirma de parte del Terpel la información que esta mañana entregamos en nuestra rueda de prensa frente a la normalización y por ende la normalización también de las operaciones. Y invitamos a los usuarios a que estén monitoreando las páginas tanto de la Superintendencia de Transporte como de la Aeronáutica Civil para que puedan tener información de primera mano. E insistimos que la información que hoy nos están reportando hace minutos por parte de las dos principales aerolíneas de nuestro país es que se empieza la normalización de la operación producto de la información entregada por esta comercializadora. Aunque ayer Avianca, no obstante la información expresa que dio el presidente de Ecopetrol en el sentido de que iba tranquilamente a importar 100.000 barriles de gasolina o de combustible especial para jet y aviones, aprovechó el permiso que había dado la Aerocivil y suspendió por lo menos 100 vuelos. De todas maneras, después de que la Aerocivil retomó el tema y dijo, ya, no aceptamos, no permitimos cancelación ni prórroga, nada en torno a la reprogramación de vuelos, volvió a la normalidad. Corte para mensajes. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, les contó a los antioqueños ayer lo que había conversado con el presidente Gustavo Petro en reunión que tuvo la semana pasada. Muy importante esa reunión, esto es opinión, muy importante porque ya dejan de decirse cosas a lo lejos, eso no tiene ninguna validez, esa costumbre que cogieron el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín de estar lanzando caucherazos al gobierno nacional desde aquí, desde lo lejos, eso no tiene ningún sentido, eso simplemente genera lo que ellos quieren y es réditos políticos entre aquellos que están en contra del alto gobierno. Lo que hay que hacer pensando en el interés general, pensando en la responsabilidad con los antioqueños, en este caso del gobernador Andrés Julián Rendón, es esto, reunirse con el presidente. Entonces él aceptó la invitación, como todos los gobernadores, y estuvieron allí
se dieron la mano, se miraron a los ojos, no importa que haya sido hipócritamente, pero hubo cordialidad y por lo menos tuvieron la oportunidad de conversar y de decir las cosas de frente. Eso fue lo que en materia, primero, de seguridad, le manifestó André Julián Rendón a Gustavo Petro Urrego, el tema de la seguridad que preocupa tanto a los antioqueños. Un segmento. El cese al fuego con las 3 estructuras criminales que delinquen en este departamento es una cachetada a los antioqueños. Son evidentes y sabidas las profundas diferencias que tenemos con el actual gobierno nacional frente a la concepción de democracia, libertad, seguridad. Estas son el reflejo de una lejanía del gobierno central con los dolores y las realidades de las regiones. Eso se puede corregir con hechos. La paz se construye con seguridad, justicia y oportunidades sociales en el territorio. Bueno, eso es una perogrullada, ¿cierto? Eso lo sabemos desde siempre. Cuando hablamos de cómo hacemos para que se acabe la violencia en este país por más de 60 años, que nació precisamente buscando seguridad social, justicia social. Siempre lo hemos dicho, la paz se construye de esa manera, yendo hasta los lugares incluso más extremos, más ocultos, más profundos. Pero como hay tanta ausencia de Estado, pues ahí es donde viene la problemática con estos grupos armados al margen de la ley, y por eso es que se presenta en la coyuntura histórica nuestra la necesidad de sentarse a la mesa con estos grupos armados al margen de la ley. Bueno, pero además de la perogrullada, entonces hay algo interesante, y es que el gobernador le ha pedido nuevamente al presidente Gustavo Petro que permita que el túnel del Toyo sea terminado con recursos de Antioquia. El túnel del Toyo. Porque en esta vía está el sueño más grande de los antioqueños, que es el de conectarnos con nuestro mar, con el del Urabá antioqueño, con el de facilitarle conexiones al resto del país, próximas al Caribe colombiano, y por supuesto, de ahí al mundo. Persistimos en nuestra solicitud al gobierno nacional: entréguenos el tramo que está a su cargo. Se lo manifesté de nuevo al presidente Petro. Su respuesta fue que lo habláramos, que lo negociáramos. Y les explicó a los antioqueños que eso está muy bien hecho, la circunstancia real, concreta, material de cómo va la obra del túnel del Toyo y cuál es la participación que tiene el departamento, bueno, el departamento del distrito de Medellín en esta obra, cómo va y cuál la del gobierno nacional. André Julián Rendón. Este es el túnel del Toyo. El tramo 2 a cargo de la Nación y el tramo 1 a cargo de Distrito de Medellín y Gobernación de Antioquia. Los dos últimos entes territoriales, departamento y distrito, tienen una ejecución del 94%. Esto es, vamos a terminar el 2024 con una ejecución definitiva de la obra. Por el contrario, el tramo a cargo de la Nación tiene una ejecución que apenas supera el 50%. La Nación arrancó en sus obligaciones 5 años después que el departamento y el distrito de Medellín. Y aquí vale la pena notar que no solamente ha sido el gobierno de Petro el que le ha quedado mal a Antioquia con esta obra, también quedaron mal los gobiernos anteriores de Duque y de Santos. Durante el encuentro, el gobierno Petro insistió en que hay un hueco grande en las finanzas de la Nación. Se requieren 650.000 millones de pesos para culminar los tramos a cargo de la Nación. Hoy solo tienen comprometidos vigencias futuras por 450.000 millones de pesos para comprar los equipos electromecánicos que habrán de funcionar en el túnel del Toyo. Hay que anotar de nuevo que hacen falta los 650.000 millones de pesos que parece la Nación no está en condiciones de poner. Hoy esos recursos no están claros, en consecuencia. No sabemos si llegarán a Antioquia. Y si eso no sucede, esta obra, Orgullo de Colombia, será un elefante blanco. Y por eso insiste en que el presidente debe darle el permiso jurídico al departamento de Antioquia para que termine esta obra. Una obra que es bien importante, no solamente para Antioquia, sino, como lo dijo él, para todos los colombianos. Hemos sostenido una docena de reuniones con el INVIAS y con el Ministerio de Transporte en busca de una salida realista
que le sirva a Antioquia y a Colombia. Hasta ahora no tenemos una respuesta. A instancias de la Contraloría General de la República, que nos pidió un plan de acción para culminar esta obra, hicimos un compromiso entre la Gobernación de Antioquia y el INVIAS. Este compromiso, que quedó por escrito, tiene la palabra de nuestro gobierno para girarle al gobierno nacional los recursos que hacen falta a fin de culminar los tramos más críticos y evitar que se suspendan las obras. Sin embargo, ese compromiso, que es un gana-gana para las dos partes, no se ha materializado por parte del INVIAS. Hoy las obras están a media marcha. Presidente Petro, desde Antioquia no le estamos pidiendo plata. Lo que solicitamos es que nos habilite. Me parece supremamente valioso lo que ha hecho el gobernador Andrés Julián Rendón. Primero esto, de contarles a los antioqueños lo que habló con el presidente Petro, que le pidió, que le respondió. Mejor dicho, haber podido face to face hacer su planteamiento, no a lo lejos a caucherazos, permítanme la expresión, que es prosaica, pero ustedes la entienden. No, frente a frente. Eso es supremamente valioso. Y, por supuesto, esto que es la consecuencia de lo otro, haber ido a esa reunión con los gobernadores, haberle dado la mano al presidente, no importa que ideológicamente estén en extremos diferentes, no importa que políticamente estén en extremos diferentes. Recordemos que esta todavía es una república unitaria, centralista, es participativa, es pluralista, es democrática, pero sobre todo permite, mediante la descentralización, que se hagan cosas maravillosas, no solamente con la mera voluntad del gobierno departamental en este caso, sino con la voluntad del gobierno nacional, que es lo más importante por ser unitaria la república. Y para que haya esa voluntad hay que dialogar, hay que concertar, no hay que confrontar. Corte para mensaje, ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Les contábamos ayer que el Consejo de Amagá invitó al INVIAS, creo que también, a la ANI, y creo que también a INVIAS, y a Cuay Pacífico a que fueran a hablar sobre ese problema que hay allí en el suroeste, con la troncal del café sobre todo, porque va a haber un cierre durante 20 meses, 10 horas diarias, que va a generar un caos terrible y va a producir grandes daños al suroeste. Entonces fueron citados para hacer su planteamiento. El líder social del suroeste antioqueño, exdiputado de Antioquia, Norman Correa, quien estuvo con nosotros aquí haciendo el anuncio, estuvo allí sentado haciendo su planteamiento a los que fueron invitados, a la ANI y a COI Pacífico especialmente. Finalmente, este es uno de los segmentos en los que les insiste, entiendan en qué estamos, señores. Estamos atentos a que el pliego de peticiones que se radicó a la ANI sea contestado. Ahí hay 11 puntos de un pliego de peticiones, donde están básicamente todas las situaciones concejales que hemos advertido en términos de la generalidad de lo que es la concesión Pacífico 1, pero hoy, sin resolver lo de la Sinifaná, estamos usando la vía en una proporción absolutamente pequeña de su capacidad instalada. Ha sido doloroso para todos nosotros que la unidad funcional 2, que son los puentes de Camilo C, concejal León Fabio, esté esos 13,2 kilómetros, faltándoles 400 metros, y que no haya habido oídos, concejal Carlos, en la ANI, para habilitar una figura que se llama entrega parcial. Permítame esta expresión un poco fuerte, si les hubiera dado la gana hace un año, concejal Edgar, hace un año, nos hubieran habilitado esos 13,2 kilómetros que van desde el centro poblado Camilo C, pasando por los dos túneles, hasta el sector del intercambiador vial Titiribí, antecitos de la Siria. Esos eran 30-35 minutos menos en el desplazamiento. Y un tema que se nos viene, presidente,
Está contractualmente dicho que cuando se habilite la unidad funcional 2, los túneles, el precio del peaje va a incrementar. Ahí hay que hacer una diferencia, porque si yo vengo para El Morro en Amagá, o para Yarumal en Amagá, o para Malabrigo en Amagá, o para el Parque de Amagá, y no voy a usar el túnel, no me deben de cobrar el adicional a los que sí lo van a usar. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, doctor Norman. Alcalde, ¿tenemos línea? Listo. Entonces, Alejo... Pidió Norman Correa ayer en Clickracia del canal.co y de Ultraí Televisión, pidió inteligencia vial a la ANI, a Invías, inteligencia vial. Y quizás ese es un llamado que hoy los ciudadanos del suroeste le hacemos a la concesión y a la ANI para que tengan inteligencia vial en la manera como no solamente operan la vía, sino también cómo la construyen, porque lo que han propuesto pues del cierre de 20 meses, 10 horas diarias, de lunes a viernes, 7 horas los sábados, va en contra de esa inteligencia vial. Y hay que hablarles con inteligencia y pegando que haya concertación, no confrontación. Por eso le preguntamos ayer en Clickracia a Norman Correa y el tonito del que hablamos ahorita en torno a la relación del gobernador y el alcalde de Medellín con el presidente. El tonito para convocar la voluntad del gobierno nacional. El tono parezca, comillas, conflictivo. La situación es que hoy en el suroeste de Antioquia se ha venido como rebosando la tasa. La verdad es que esta no es una situación exclusiva del gobierno del presidente Petro, que lleva 2 años, sino que esto viene mucho antes, incluso desde cuando estaba el presidente Iván Duque. Nosotros fuimos también batalladores, digamos, porque la vía ha tenido unas circunstancias bastante complejas. En el año 2019 tuvo un cierre total en el sector de la Sinifaná de 7 meses, que si no es porque nosotros nos movemos, ese cierre iba para 1 año. Pero anterior a eso, esa misma vía, digamos, tiene una historia de cierres en algún momento, pues esto ya es más viejo, por allá cuando estaba el gobernador Alberto Willes Ortega, me refiero por allá al año 99, estuvo 1 año cerrada esa vía. Entonces, la vía ha ido acumulando una serie de circunstancias históricas de frustración, digamos, de la gente en términos de la movilidad. Y a nosotros hoy en Pacífico 1, que va desde el sector de Primavera en Caldas hasta Bolombolo, nos tocó una concesión cuyo dueño es Corficolombia o Corficolombiana, es del Grupo Aval, misma concesión, hermana de otra empresa que aquí se llama Covipacífico en Antioquia, en el sector de Bogotá y la Vía al Llano se llama Coviandes. Y fíjense ustedes que estas concesiones son las que han tenido problemas. La de Coviandes con la Vía al Llano, con lo del puente de Chirajara, y la nuestra con todas estas circunstancias de cierres permanentes. Yo, por ejemplo, a veces me pregunto si este tramo de Pacífico 1 estuviera en manos de otra concesión, ¿tendríamos los mismos problemas que hoy tenemos? Porque también es un asunto de que para ellos, es decir, para la concesión, el proyecto es esencialmente un proyecto financiero. Y para nosotros, que somos comunidad, el proyecto es un proyecto de infraestructura, un proyecto social y un proyecto ambiental. Ciertamente es una larga historia de angustia, de rabia, de frustración, pero el tonito, en la medida en que haya la posibilidad de acercarse asertivamente, es, yo creo, más fácil que haya una respuesta por parte, en este caso, de estas entidades y del gobierno nacional. El tonito. Muchísimas gracias. Chao.